al Evangelio de Mateo. Y vamos a estar meditando en el capítulo 28, del 18 al 20. Es un versículo muy conocido, pero hoy vamos a meditar en él para que el Espíritu Santo nos hable de una forma especial, a su manera, y que podamos salir de este lugar entendiendo el propósito de Dios con nuestras vidas. El título de esta predicación es Discípulo probado. Dice la palabra del Señor, capítulo 28, versículo 18 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Estos versículos, creo que muchos incluso hasta nos lo sabemos de memoria. Muchos podemos confesarlos con convicción, con firmeza. La gran comisión. El título discípulo probado. Vamos a tener en esta tarde una confrontación personal sobre qué clase de discípulos somos. En el versículo 19 está la orden, el mandato que el Señor Jesucristo dio. Id y haced discípulos. Y vamos a entender a qué se refiere con discípulo. Muchas veces la iglesia, los cristianos, los evangélicos, consideramos la gran comisión como ir y compartir las buenas nuevas, que en parte es eso. Pero cuando nosotros desmenuzamos la palabra discípulo, no queda solo en un mensaje, en un folleto, en un tríptico, no queda solo en un videíto que le mandes a alguien para que confronte su realidad, sino ya estamos hablando de un discipulado constante, lo cual ese discipulado constante no lo vamos a hacer en 5 minutos. Por lo regular, un discipulado real y verdadero es de por vida. Y yo te pregunto a ti, amado hermano, quiero que medites en las preguntas que te voy a hacer. No me respondas, solo quiero que vayas tú respondiéndotelas. ¿Cuántos años tiene que tú caminas en el Evangelio? En los años que tienes caminando en el Evangelio, ¿has sido discipulado? En los años que tienes en el Evangelio, ¿eres discípulo de alguien? En los años que tienes en el Evangelio, ¿hay alguien que consideras tu maestro? En los años que llevas en el Evangelio, ¿te has dejado discipular? En estos años, ¿te gusta estudiar? En todos estos años que llevas peregrinando, ¿has moldeado tu carácter? Si nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas, hermanos, estamos en el entendido de que estamos siendo discipulados o ejerciendo un discipulado. Muchos estamos en un contexto de que no hubo un discipulado real. Muchas personas
Yo le he preguntado a muchas personas si han sido discipulados y con una duda en su respuesta dicen, sí, creo que sí. ¿Quién te discipuló? Y pues en la iglesia donde comencé, allá lejos, en el sur del país. Y cuando vas al siguiente nivel y le preguntas, ¿y qué te enseñaron? No me acuerdo. Es que ya tiene años. Si usted hace memoria, a menos que vengamos de una línea conservadora en la cual el estudio bíblico y sistemático se intenta llevar a cabo, no somos discipulados, o no hemos sido discipulados, o no fuimos discipulados. Hay un punto en el cual el evangélico fue adoctrinado. El evangélico fue adoctrinado con diferentes métodos, ideas, que considera que eso es su discipulado. El punto es que años después, cuando estamos en la Iglesia Bíblica del Valle, o cuando pasaron muchos años y la persona fue y se intentó desarrollar en otra iglesia, se topó con que no había estado discipulado. Se topó la persona con que había cosas que es que a mí no me enseñaron eso. Muchos años yo critiqué a las personas que no lo hicieron. ¿Por qué no me enseñaste? Hoy me doy cuenta que tampoco fueron discipulados ellos. Hoy me doy cuenta que tampoco sabían cómo hacerlo. Dios es misericordioso y nos va capacitando según nuestras capacidades para que aprendamos y para que crezcamos en el Evangelio, en la palabra. Y cada uno de los que estamos aquí presentes, amada iglesia, de los que forman parte de esta iglesia y de los que nos escuchan, de una o de otra forma van siendo capacitados. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿verdaderamente quieres ser capacitado? Porque ahí está uno de los grandes choques. Yo he escuchado gente en el transcurso de mi vida en el ministerio, y luego dicen, no, dices que allá en la iglesia donde yo iba, allá no daban enseñanzas, allá no daban estudios. Y alguna vez coincidió de que una persona venía de una iglesia, de un pastor que es amigo mío. Digo, hasta donde yo sé, sí dan estudios, pero a la conclusión que llegué es que a la persona no le gustaba ir a los estudios. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que este es un discípulo? Si es probado o no es probado. En el punto de la palabra probado me refiero a, ¿es calificado? ¿Está bien plantado o no? Y de eso vamos a hablar hoy. Porque el Señor Jesús, en la Gran Comisión, en el versículo 19, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Sí, verdaderamente es ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Pero muchas personas, muchos sistemas evangelísticos se han quedado escasos en el tema de ir y compartir las buenas nuevas, porque hasta ese punto se queda. A mí me tocó ver, hace muchos años, la Alianza Metropolitana de Pastores se unió para hacer una campaña evangelística, trajeron a un evangelista. Me acuerdo que se juntaron las iglesias y armaron un grupo de todas las iglesias musical y estuvieron enseñando meses anteriores. Al predicador lo trajeron con bombo y platillo, un hermano que predicaba muy bien. Y me acuerdo que hubo campaña de folletería.
Se repartió en las iglesias y se entendía que las iglesias tenían que invitar a personas, vecinos. Esto que le estoy diciendo, yo creo que ya tenemos 15, 16 años. Y me acuerdo que se hizo el evento y llegó más de lo que esperábamos. No me acuerdo cuántas sillas se rentaron, 800 o 1000 sillas, no me acuerdo. Y me acuerdo que fueron insuficientes. Algunos de ustedes tal vez puede ser que se acuerden. Faltaban gente que sirviera. Había un grupo como de 100 ujieres. Fue un evento muy hermoso. Me acuerdo que el grupo de alabanza tocó precioso. El predicador, el Señor lo usó tremendamente. Verdaderamente fue un evento tremendo. Pasó todos gozosos, porque hay un gozo. Cuando hay un evento así, hay un gozo, es cierto. Ves el fruto de tu trabajo, lo que tú invertiste de tiempo, de todo lo que hiciste. Y ver que la recompensa fue de que hubo respuesta, hubo respaldo de parte de Dios. Pasaron las semanas. Yo no estuve en las juntas de los hermanos previas a las cuales había sido el evento. Pero había unos canastos que los ocupaban como ofrenderos. Y yo me acuerdo que esos canastos estaban llenos, copeteados de papeles con los nombres de las personas que habían aceptado a Cristo. Pasó semanas, no sé cuántas semanas, y un día hicimos escombro en un cuarto, estaba abajo de una escalera, y sacamos los canastos llenos de los nombres, todos aposcaguados por la humedad. Nadie les dio seguimiento. Se quedaron ahí. Todos los nombres, todo el trabajo, todo lo exitoso que había sido el evento. Pero no se aterrizó. Nadie quiso ir. Después supe que el plan era que alguien tenía que repartirlos por barrios, o por colonias, o por ciudades. Y el grupito de Orizaba se lo iban a dar a las iglesias de Orizaba según sus colonias. El grupito de Río Blanco, de Iztac, de Santana, se lo iban a dar a los pastores de esos lugares para que ellos les dieran el seguimiento, y nadie lo hizo y nadie preguntó. Y a mí me tocó sacar así todo eso lleno de moho. ¿Alguien les habrá dado el seguimiento? Nunca pudieron ser discípulos, nunca pudieron ser discipulados, porque nadie tuvo el atrevimiento de discipularlos. Muchas personas, según el propósito divino, por la misericordia de Dios y nada más, pues llegamos a una iglesia y nos congregamos y formamos parte de la vida de la iglesia. Pero cuando de repente platicabas con hermanos o con personas que se congregaban en otras iglesias o de otras denominaciones, y yo me acuerdo que a mí en lo personal luego me hacían preguntas básicas. Yo no sabía. Y yo me consideraba que yo también amaba a Dios. El mismo Cristo que derramó la sangre por él, la derramó por mí. El mismo Espíritu Santo que está en él, está en mí, pero yo no sabía lo que él sabía. ¿Por qué? Porque no me lo habían enseñado. Y muchas veces ahí vamos entendiendo que hay carencias en el discipulado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que es enseñado. Un discípulo es aquel que es aprendiz. ¿Qué es un alumno? Eso es un discípulo. La connotación hebrea de la palabra discípulo, con la que se alude a un discípulo, se refiere básicamente a la persona que está en el proceso de aprender, la persona que está en el proceso de recibir enseñanza, o la persona que está siendo adiestrado en una determinada disciplina. Ese es un discípulo. Usted está siendo adiestrado en una determinada disciplina. Hay personas, se le puede decir, hermana, ¿le puede dar clases a los niños? Y la hermana, sí le doy clases, conozco algunas historias.
Y puede ser que ese sea el inicio de muchas maestras de escuela dominical. Estoy seguro. Sin ningún tipo de preparación, de adiestramiento para lo que tenía que hacer. Y así sucesivamente. Así fuimos muchos lanzados al ruedo. Por eso digo, gracias a la misericordia de Dios, que Él nos rodeó de personas, las cuales nos iban diciendo, en lo personal, Dios me rodeó de personas que me guiaban para qué libros comprar, de qué forma leer, de qué forma hacer un bosquejo, de qué forma hacer un estudio. Y años después, muchos años después, muchos años después, Dios me dio la oportunidad de poder tener unos estudios teológicos, pero fueron 12 años después de que yo ya predicaba en el púlpito. Entonces, viendo mi realidad, yo sé que muchos se deben de identificar conmigo. Estoy seguro. Porque así fue. Hay veces que luego puede uno decir, bueno, un discípulo debe de tener un maestro. Y uno puede ver a nuestro líder en la iglesia como nuestro maestro. Pero la obligación de mi líder es enseñarme. La responsabilidad que yo tengo con usted es enseñarle. La responsabilidad que usted tiene para conmigo, para con la iglesia, es venir a la casa de Dios. Porque nosotros no podemos enseñarle a las personas que pasan en este púlpito y predican, o los que están en la escuela dominical y enseñan, o los hermanos y hermanas que tanto el martes en la femenil como en la varonil exponen los temas que se tratan. Su obligación de ellos en ese instante es enseñarle o enseñarnos, enseñarle a quien está sentado. Pero se sale del control del expositor que la banca esté vacía. Ahí ya no hay forma. ¿Cómo le vas a enseñar al hermano que se sienta en esa banca si no viene? Ese es el punto. Ese es el punto. Por eso un discípulo probado, un discípulo calificado, es un discípulo que está en todas las clases. Es un discípulo que tiene todas las enseñanzas, hablando intelectualmente, pero también en cuanto al tema del carácter. ¿Cómo va a saber mi hermano cómo actúo yo? ¿Cómo va a ser mi hermano cómo actuar cuando alguien lo ofende o le grita? Si tal vez un día que a mí alguien me ofendió y me gritó, él no estaba conmigo. Porque muchas de las cosas que como discípulo vamos aprendiendo es del carácter de la persona que está a nuestro lado o a quien seguimos. Mis hijos en algún momento van a ver cómo actúo en un tiempo de crisis, no porque yo se los enseñé con un ABC. Ellos van a actuar en un tiempo de crisis por cómo vieron a su padre actuar. Y así pasa en la iglesia. Timoteo tuvo a un Pablo, Silas tuvo a un Pablo, Juan Marcos tuvo a un Bernabé. Los 12 tuvieron a Cristo. Así se maneja el tema del discipulado y de los maestros en la iglesia. Hay muchas veces que este tema es para reflexionarlo, amada iglesia. Tenemos que reflexionarlo, tomarlo para nosotros y decir, me estoy esforzando. Si usted considera, amado hermano, es que me está faltando, es que tal vez yo necesito más, díganos. Tenga por seguro que le vamos a dejar tarea. Porque hay forma de aprender más, hay forma de estudiar, hay forma de crecer en la palabra, solo es que queramos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nos quedamos en discípulos. Cuando yo leía a todas las naciones, yo digo, no, mejor empiezo por acá. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones? Piensan en las naciones, piensan en alcanzar más allá, pero no alcanzamos a los de aquí. Por ahí va esto. La palabra discípulo aplica principalmente a todos aquellos que no solo creen, sino que siguen con atención la enseñanza de Cristo. Aquí ya viene el tema de creer. La persona, el discípulo, nosotros,
como discípulos debemos de creer. Y lo siguiente es seguir con atención la enseñanza de Cristo. Hoy te pregunto, ¿estás siguiendo con atención las enseñanzas de Cristo? Son preguntas que tenemos que llevárnoslas. ¿Qué son a los que son discípulos, a los que deben de seguir las enseñanzas de Cristo? Lo que dijo en el versículo 20 versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta gran comisión, específicamente hablando del discipulado, no se puede hacer con la oración de fe, con la oración del penitente solamente y dejas a la deriva a la persona. Depende de mí, depende de él, que lo podamos discipular. Y según el versículo 20, que le podamos enseñar que guarde todas las cosas que hemos aprendido de Cristo. Cuando vemos desde esta perspectiva la gran comisión, nos damos cuenta la importancia que tiene la vida de la iglesia en la gran comisión. La importancia que tiene la vida de la iglesia en los planes eternos de Cristo, en los planes eternos de la palabra de Dios. Esta es la importancia, súper importante. Dice la Nueva Biblia Viva, pero él se les acercó y les dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nueva Biblia Viva. Enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Nuestra responsabilidad, hermanos, como discípulos probados, es congregarnos para que los que enseñan, me enseñen los mandamientos que Cristo nos ha dado. El orden se rompe cuando el que debe de enseñar no enseña y cuando el que debe de aprender no viene. Ahí se hace el caos. ¿Qué es un caos real? Es una realidad. En Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. La palabra clave aquí es permanecer. Hago otra pregunta. ¿Nos consideramos unos discípulos que han permanecido? Preguntas que nos tenemos que llevar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Acá estamos hablando de discípulos verdaderos con un condicionante: permanecer en la palabra. Después dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Desde el momento en el que leemos permanecer, podemos observar que la fe salvadora no es inestable, sino firme y constante. La fe salvadora que los hijos de Dios, los comprados por la sangre de Cristo, los santificados, lavados, regenerados, transformados, debe de ser una fe firme y constante. No fluctuante, no intermitente, firme y constante, para poder identificarnos como verdaderos discípulos. Esta fe constante y firme refleja una madurez de un compromiso completo con la verdad. Nosotros estaremos, cuando tenemos firmeza y constancia en la palabra, manifestaremos madurez en nuestras vidas y un compromiso completo con la verdad. Usted me puede decir: hermano, la verdad es que tal vez me queda muy lejos la iglesia. Hermano, nos gusta tenerlo aquí porque lo consideramos nuestro hermano.
Pero si es un problema para usted congregarse constantemente aquí, hermano, lo ayudamos a buscar una iglesia cerca de su casa. Pero no deje de congregarse. Hay una madurez tanto de aquí para allá como de allá para acá. Debería de ser así. La perseverancia en obedecer las Escrituras es el fruto o la evidencia de la fe verdadera. Muchos dejan de perseverar o dejamos de perseverar. Pero debe de haber una perseverancia en obedecer las Escrituras. Y será el fruto de la fe verdadera. Y eso me convierte en un discípulo probado. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. Otra pregunta. ¿Eres un discípulo que es verdadero creyente? Y cada vez, hermano, que vamos avanzando con nuestras preguntas, nos podemos dar cuenta que nos confrontan personalmente. Esa es la idea de un sermón, esa es la idea de la palabra, que nos vayamos meditando. En Hebreos 3:14 dice la palabra del Señor, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muchas personas parece que se desinflan en el proceso. Ese gozo que tenías al principio de repente se empieza así como un balón cuando lo dejas ahí sin jugarlo, empieza a perder fuerza y se está poniendo sin aire. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Debemos de mantenernos firmes todos los días, firme en todo el proceso, firme cada uno de nuestros días como creyentes, firmes cada uno de los años en los cuales nos mantengamos como discípulos firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio. No solo al principio, no solo cuando empezaste, no solo cuando estabas en el primer amor, todos los días de tu vida. Dice 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? ¿Lo tienen? 2 de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces vamos entendiendo conforme vamos avanzando la realidad de nuestra vida como discípulos. Dice en la Biblia libre, Tito capítulo 1, versículo 1, esta carta viene de parte de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado para edificar la fe del pueblo escogido de Dios y para compartir el conocimiento de la verdad que conduce a vidas dedicadas a Dios. La Biblia libre. Versión Biblia libre. Tito 1:1. Fui enviado para edificar la fe del pueblo escogido de Dios y para compartir el conocimiento de la verdad. El pueblo escogido de Dios, Dios hizo la obra en la cruz del Calvario. Y podemos entender que Él nos ha escogido en su soberanía y por su misericordia. Pero la vida de la iglesia, amados hermanos, la responsabilidad de la iglesia es compartir el conocimiento de la verdad con los hermanos, que conduce a vidas dedicadas a Dios. ¿Qué pasa cuando la iglesia somos irresponsables y no compartimos el conocimiento de la verdad? Va a haber personas que no van a estar discipuladas, va a haber personas que no van a estar firmes en la fe, va a haber personas que no van a tener constancia ni madurez, va a haber personas que no van a estar manifestando el fruto. ¿Y qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas están en ese cajón? No son discípulos. Y si no son discípulos, no son auténticos cristianos. Y podemos cuestionarnos, pero Cristo ya los salvó. Pero la persona que no es enseñada,
va a tener enormes errores en su peregrinaje. ¿Cómo va a saber una persona que viene de un contexto católico romano que no debe de adorar a los ídolos si yo no le enseño? Si esta persona solo creyó, hubo algo en su corazón, hubo una fe que dijo, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, y aceptó y confesó con sus labios que Jesús es el Señor, pero ahí lo dejaron, nunca lo discipularon. Y su vida de la persona en un contexto católico romano, y pues ella dice, pues es que ahora soy cristiano, pero hace rato decía mi hermano, los santos y San Judas y todo esto. Cuando se tope con el Señor, cuando llegue al tiempo de haber cumplido su carrera, y le diga al Señor, Dios, yo fui cristiano porque yo hice la oración. El Señor le va a decir, aquí en mi palabra dice que no tienes que adorar a los ídolos. Es que eso no me enseñaron. Así debe de haber millones de personas que no les enseñamos. Este es el objetivo de este mensaje. Que vayamos confrontando la realidad en la cual estamos parados como iglesia y que empecemos a crecer en enseñanza y en aprendizaje para cumplir la gran comisión. Somos una iglesia bíblica, ejecutemos las verdades bíblicas. Dice el Evangelio de Juan ahí mismo, capítulo 6. Es un capítulo muy largo, desde el 25 empieza a hablar del pan de vida, pero termina en el 71, no vamos a leer todos, pero voy a ir brincando algunos versículos. ¿De qué manera me puedo considerar un buen discípulo? ¿Qué tanto afecta la verdad en mi vida? ¿Estoy siendo transformado por la verdad? La verdad de la palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Mucha gente necesita verdaderamente la vida de la iglesia para ser discipulados. Hace tiempo platicábamos, yo les decía a algunos hermanos o hermanas de los que están aquí presentes que han ido a estudios teológicos, yo les decía, te voy a pasar unos links y te voy a pasar esto porque yo haya estudiado, y alguien una vez me dijo, es que yo no puedo estudiar así, yo esto que alguien me enseñe. Yo no lo entendía, porque yo fui, no sé, tenía yo el hábito de que si a mí me decían, hay una teología sistemática, la de Schiffer, pues iba yo y me la compraba y empezaba yo a chutármela, ¿no? Y que después que la de Gruden, pues también, y ahí vas aprendiendo y vas tomando notas. Creo que el 99% de las personas no son así. Y yo quería decirle a mi esposa, lee tal libro, está bueno, ahí lo tienes en el librero, ¿por qué no lo lees? Hay personas que son así, yo tengo amigos que son así, hermanos en la fe que, ahí te mando un libro, échatelo y después comentamos. Y sí me preguntan y sí lo leí y ahí estamos en el comentario. Pero la más grande mayoría no. Ahora, no es culpa de ellos, el punto está que necesitamos enseñarles. Ese es el tema. Necesitamos enseñarles. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, veas discípulos y enséñales. No veas discípulos y mándales los PDF por WhatsApp. Veas discípulos y enséñales. Pero no vienen. Ese no es tu problema. Tú abre el círculo de estudio. Tú ven los martes a las 7 y a esa hora vas a dar la enseñanza. Si no vienen, yo me encargaré, yo hablaré con ellos después, nos dice el Señor. Pero tú cumple con tu ministerio. Esa es la labor de la iglesia. ¿Por qué las iglesias católicos romanas están abiertas de 6 de la mañana a 10 de la noche, 9 de la noche? Y las iglesias cristianas abrimos 3 horas el domingo. Y más el domingo de Super Bowl. No habrá forma de cambiarle el horario. O los domingos, días festivos,
Es una realidad, hermanos. Es una realidad en la cual nosotros debemos de meditar, llevarnos estas meditaciones. Estamos en Juan capítulo 6. Jesús es el pan de vida. Dice el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús empieza haciendo unas afirmaciones. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice más adelante en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿y qué pasa? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús hablando, expresando el Evangelio, expresando las buenas nuevas, manifestando con su voz viva, audible, que aquí estaba lo que esperaban. Dice el 41. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando los judíos escucharon el pan de vida, el pan que descendió del cielo, ellos voltearon su mirada a la historia judía y dijeron, el maná. Ven a Jesús, no lo ven como el Hijo del Dios viviente, lo ven como un profeta, y dicen, este va a decir que Él es el maná. ¿Cómo va a ser? Dice más adelante. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice más adelante en el 47, voy brincando. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 48, yo soy el pan de vida. Este versículo es importante, hermanos, porque nosotros lo leemos como tal, yo soy el pan de vida. Pero cuando el Señor Jesús decía, yo soy, el judío volaba su mente a cuando Moisés le dice, pero es que, ¿qué le digo al faraón? ¿Que quién me mandó? Yo soy. Entonces Jesús dice, yo soy. Ellos dicen, está blasfemando. Y todavía dice, el pan de vida. Nah. En un mexicano simple decía, ya sacó boleto. No, ¿cómo va a ser que venga y blasfeme de nuestro Dios? Y después les dice, 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Una vez más, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No, los judíos estaban prendiéndose, hermanos. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Se armó la rebambaramba. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Jesús hablando metafóricamente en cuanto al tema de la cruz. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo ¿en dónde? En la sinagoga. No estaba en la calle, en la sinagoga, enseñando en Capernaum, donde estaban los judíos. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quiénes dijeron, los judíos o sus discípulos? Sus discípulos. La gente que estaba aprendiendo del maestro dijeron, dura es esta palabra. Y después preguntan, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Estoy presentándoles la verdad y la verdad les está ofendiendo. Estoy presentándoles la verdad que os hará libre y les está ofendiendo. Les estoy diciendo que yo soy el pan de vida y les ofende. Pues ¿qué?
si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos que habían sido enseñados, que habían sido alimentados, que habían visto las manifestaciones del carácter del Maestro, que habían estado caminando junto al Maestro, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso ustedes también se quieren ir? Porque muy dura es la palabra, porque les estoy diciendo la verdad. ¿Se quieren ir también? Ya que viene una manifestación del Espíritu Santo, de la verdad, a través de los labios de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los verdaderos discípulos reconocen de parte del Padre que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso no se apartan, por eso se mantienen, por eso nos mantenemos, porque lo tenemos de parte de Dios. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuántos somos verdaderos discípulos? Hubo un panel de preguntas y respuestas en la conferencia Ligonier que fue hace más o menos como un mes. Y una de las preguntas que hicieron en el panel fueron, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los pastores en las iglesias? Esa pregunta la hicieron en un panel. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los pastores en las iglesias? Después volvieron a preguntar, volvieron a pedir que repitieran la pregunta y dijeron lo mismo. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan? Y dijeron, en las iglesias en Latinoamérica. Usted puede buscarlo, ponga en YouTube, Conferencia Ligonier 2024, y está, más o menos fue hace un mes. La primera respuesta inmediata de uno de los panelistas fue la falta de compromiso. Ese es el desafío que tenemos los pastores o que tienen las iglesias. La falta de compromiso. Un hermano respondió, muchos profesan ser cristianos, pero no tienen el mínimo interés en comprometerse, ni con Cristo, ni con la palabra, ni con la iglesia, ni con los hermanos. No tienen el mínimo interés de hacerse miembros de una iglesia. Ese es uno de los mayores desafíos. Otro hermano respondió, quieren a Jesús para resolver sus problemas, pero no se quieren comprometer con el cuerpo de Cristo. Otro respondió afirmando lo que habían dicho ellos. Eso los convierte en falsos discípulos. Por eso yo preguntaba, una autenticidad en el discipulado personal. Hoy estamos en un buen tiempo, porque Dios nos está dando la oportunidad de escuchar su palabra, de escuchar el mensaje, de escuchar la verdad. Eso los convierte en falsos discípulos. Y después otro hermano dijo, dos preguntas. ¿Cuántos se consideran un verdadero discípulo de Jesucristo? Y decía, ¿se dan cuenta que cuando se hace esta pregunta la gente como que duda? Respondo sí, ¿no? Y él dijo, ¿cuántos se consideran un verdadero discípulo de Jesucristo? Y como no hubo contestación, un poco de duda, él dijo, ¿cuántos se consideran un verdadero cristiano? Ya, pues así ya cambia. Amén. Y dijo, es que no puedes ser un verdadero cristiano si no eres un verdadero discípulo. El error que hay en la gente es que sí se consideran cristianos, pero dudan al considerarse discípulos. Y él dice, no puedes ser un verdadero cristiano si no eres un verdadero discípulo.
Por eso, hoy el título es un discípulo probado, un discípulo calificado, un discípulo presentado bien, que cuando pase por un filtro esté perfecto. Cosas, detalles, todos tenemos, hermano, porque somos carne. Estamos en esta tierra. Pero una cosa es que estemos batallando con circunstancias personales, con nuestra naturaleza pecaminosa, a que le demos rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Usted puede tener situaciones personales en su mente, en sus emociones, con los cuales está batallando, así como yo, así como mi esposa, así como el anciano, como el que predica, como la que enseña. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias específicas en las cuales estamos batallando. Pero eso no significa que voy a ir corriendo o dejarme dominar por ese tipo de naturaleza pecaminosa. Es una batalla, sí. Pero Dios me ayuda a que no tenga yo caída. Él me fortalece y me tomo de su mano y reconozco lo miserable que soy. Porque sin Él soy nada. Pero muchos falsos discípulos se consideran cristianos, pero le dan rienda suelta a sus pasiones. Los convierte en un falso discípulo. No hay forma de cómo ayudarlos. Una de las claves es que no fueron discipulados. Porque una persona que fue bien enseñado instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso la importancia, hermano, de que usted traiga a sus hijos a la casa de Dios. La importancia de que usted siembre una identidad en ellos en cuanto a Dios. Que ellos se identifiquen como hijos de Dios desde pequeños. Como todos, tal vez va a haber una etapa de rebeldía, una etapa de alejamiento. Pero en el momento en el cual la madurez llega a tu vida, o por necesidad, o porque te casaste, o porque metiste la pata, por lo que sea. Y cuando dices, oh, yo sí sé quién puede ayudarme. Ese Dios verdadero. Ahí es cuando el hijo regresa. Y nunca se aparta del camino. Pero ¿qué pasa si no les enseñamos? ¿Qué pasa si no le enseñaste? Si no tiene una identidad en Cristo. Cuando venga la hora de la verdad en su vida, no va a saber qué hacer. Se va a confundir. ¿Por qué tantos hombres y mujeres a la fecha, en estos tiempos, no saben ni qué identidad sexual tienen? Porque no fueron discipulados. Porque no fueron establecidos en algo firme, en unos valores firmes. Y hoy andan probando, experimentando, open mind. Es una verdad en nuestra sociedad. No podemos ser un verdadero cristiano si no somos verdaderos discípulos. Dijo otro panelista, hay personas que manifiestan falta de verdadera seguridad de salvación. Personas que se consideran cristianos, pero que siempre andan dudando. Ay, no, es que tengo que arrepentirme porque voy a perder mi salvación y el Señor me voy a ir al infierno. Y dudas comunes en la mente de la persona que debería de estar seguro en el Señor. ¿Cómo es posible que estás caminando en una vida como creyente con inseguridades? Gente que anda pensando que se puede ir al infierno, cuando la Biblia dice que lo que Dios toma nadie se lo arrebata de su mano. Pero ellos no pueden decir amén. ¿Sabes por qué? Porque no lo saben. ¿Y sabes por qué no lo saben? Porque no se los enseñamos. Y una probabilidad de que lo que no se los enseñamos, una probabilidad es porque no vinieron a sentarse aquí. Una probabilidad es porque su papá o su mamá no los trajo. Por eso no lo saben. Por eso hoy en su adultez andan temiendo de que se pueden ir al infierno. Y está el otro extremo. Está el otro extremo. El mismo hermano lo dijo. Hay otras personas que manifiestan falsa seguridad de salvación. Uno es falta de verdadera seguridad y el otro es falsa seguridad. Las personas que dicen, el Señor todo lo que toma, nada se lo arrebata de su mano, yo puedo vivir mi vida y
el Señor me justifica, porque tienen chispazos de doctrina, pero andan viviendo una vida desenfrenada en el pecado. Entonces ellos manifiestan una falsa seguridad de salvación, porque van derechito al infierno, porque viven una vida de pecado. Es una realidad. ¿Por qué la gente piensa así? ¿Por qué hay este tipo de desconocimiento en los que deberían de ser discípulos probados? Todo esto es, hermanos, principalmente por falta de enseñanza. Enseñanza en el tú a tú. Usted y yo tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa cada 8 días, los días martes, y hablar temas en los cuales usted tiene toda la libertad de expresar sus dudas, de manifestar sus errores o de corregirnos cuando alguien nos equivocamos. Es la oportunidad que tenemos. A Dios gracias por esa libertad. Pero esta forma en la cual las personas manifiestan inseguridades o falsas seguridades es por falta de discipulado, por la falta de la palabra, que no leen nunca la Biblia, por la falta de permanencia, por la falta de constancia, por la falta de madurez, por la falta de una lectura minuciosa, por la falta de firmeza, por la falta de perseverancia, por la falta de obediencia, por la falta de estabilidad y por la falta de compromiso. Estas son cosas por las cuales muchas veces el cristiano, que se considera auténtico cristiano, pero que duda que es un verdadero discípulo, tiene carencias. ¿Por qué? Porque hay todo este catálogo de faltas en la vida de ellos. El trabajo de nosotros, mi trabajo como pastor de la iglesia, el trabajo de los ancianos, el trabajo de todos los que enseñamos, es ayudarle a usted a comprender las verdades y enseñarle a obedecer las verdades que están escritas en la palabra. Ese es nuestro trabajo, expositores, hermanos que predicamos. Nuestro trabajo es ayudarle a los hermanos a que comprendan y a enseñarles a obedecer las verdades que están en la Biblia, que son los mandamientos que Él nos ha dado. Como dijo en Mateo 28, el versículo que tomamos como base, enséñeles a obedecer los mandamientos que les he dado. Esa es nuestra tarea, enseñarle a los hermanos a comprender, ayudarles a comprender, enseñarles a obedecer los mandamientos que Cristo nos dio. Eso es nuestro trabajo. ¿Cómo los hermanos van a saber temas como la revelación, la razón, la inspiración, la iluminación? Todo lo que voy diciendo, hermano, lo tuve que apuntar, es demasiado. Son palabras que hemos escuchado todos y las voy a decir porque hay gente que las dice nada más por decirlas y no sabe ni lo que significa. Pero ¿cómo va a saber lo que significa si no le hemos enseñado? ¿Y cómo le vamos a enseñar si no viene a la iglesia? Palabras como la autoridad, la veracidad, la infalibilidad, la inerrancia de la palabra. ¿Cómo vas a saber que la palabra es verdadera, que es autoritaria, que tiene autoridad, que es infalible, que hay inerrancia en ella? Si no vienes, si no puedo enseñarte, no te enseño porque no vienes. ¿Cómo van a saber los hermanos, las hermanas, los atributos de Dios si no vienen el martes? ¿Cuántos atributos les faltan? Como 4 o 5 atributos. Omnisciencia, sensibilidad, santidad, justicia, amor, bondad, verdad, voluntad, libertad, omnipotencia, simplicidad, unidad, infinidad, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia, soberanía. Es que en la iglesia ni me enseñan. ¿Por qué no vienes? ¿Cómo les vamos a enseñar la doctrina de la Trinidad? La doctrina del pecado, las doctrinas de la gracia. Hay terminologías bíblicas, hermanos, como expiación, perdón, culpa, justicia, justificación, castigo, propiciación, reconciliación, sacrificio, satisfacción, sustitución. ¿Cómo vamos a enseñarles eso si no vienen? ¿Cómo? Y la otra persona puede decir, es que yo quiero aprender, pero el predicador no me enseña. Entonces, creamos discípulos que no son discípulos. Vayan y hagan discípulos.
y enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Enséñenles a obedecer. Hoy tenemos, hermanos, la oportunidad de recordar qué es lo que necesitamos como iglesia. Una de las cosas tremendas que impactaron mi vida la semana pasada que salimos a las conferencias, mi esposa y yo, fue la primera conferencia del hermano Pepe Mendoza. Y él dijo, sea lo que vayas a hacer o lo que hagas, o a donde quieras llegar con tus prédicas a través de los videos, a lo que vayas a hacer, tú te debes a los 50 o a los 70 o a los 20 que están en tu iglesia. El Señor te va a pedir cuentas por los que están sentados en estas bancas, no por los que te ven en el YouTube. El Señor te va a pedir cuentas por los que se sientan aquí. ¿Qué estás haciendo? Y nos confrontaron si estamos ejerciendo nuestro llamado dignamente. Nos confrontaron si verdaderamente estamos aprovechando bien el tiempo en enseñar o estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas. ¿Cuántos de los que predicamos muchas veces estás preparando el tema y está la pantalla prendida? Estás checando lo del tema y estás viendo tal vez una película. O dejamos el tema al final, ya, ahí veo, ya está armado, nada más lo tengo que exponer. Y cuando pasamos y vemos nuestros videos, por eso son los videos, hermanos, para que veamos nuestros errores. Te brincaste como 5 o 6 puntos importantísimos. ¿Por qué? Porque no tuvimos la responsabilidad de hacerlo como Dios manda, dignos del llamado del Señor. Enséñenles a obedecer los mandamientos que les he dado. Pero ¿cómo le voy a enseñar? ¿Cómo me va a enseñar si se brincó 5 puntos? ¿Cómo me va a enseñar si se ve que ni estudió? Y tal vez el maestro diga, pues ¿cómo le enseño si no viene? Discípulos probados es lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Llévate estas preguntas. ¿Te consideras un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Te consideras un verdadero cristiano? Y yo hago en primera persona la pregunta que les hicieron a los hermanos panelistas. ¿Cuál crees que es el mayor desafío de tu vida en la Iglesia del Valle? ¿Cuál crees que sea el mayor desafío de los líderes de la Iglesia del Valle para contigo? Me gusta cómo cierra. De una cosa podrán estar seguros. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pónganse de pie, hermanos. No podemos decir, ahora, ¿cómo le hacemos? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por muy grande que sea el desafío, Iglesia del Valle, el Señor está con nosotros. Por muy grande que sea el desafío, amado hermano expositor, maestras de niños, maestras de adolescentes, hermanas que comparten con la femenil, varones que compartimos con los varones, por muy grande que sea el desafío, Dios está con nosotros. Solo hagamos nuestra tarea como debe de ser. Solo cumplamos nuestro llamado dignamente. Cumplamos nuestro ministerio. Para que cuando el Señor nos diga, a ver qué pasó, yo te di oportunidad de que enseñaras. ¿Por qué estabas viendo la tele cuando estabas preparando el tema? Cuando ese día había gente sentada que necesitaba aprender lo que tú les ibas a enseñar y no te importó. Y también al otro punto, el día que yo permití que uno de mis siervos predicara esas carencias que tú tenías, no fuiste. Así somos confrontados como iglesia. Yo te invito, hermano, a que reflexiones, medites y te goces por la oportunidad que nos da el Señor de crecer. Decía un hermano,
el pastor de la Iglesia Bíblica del Valle, de Monterrey, Iglesia Bíblica de Monterrey. Leía yo en un artículo que preguntaban cuántas iglesias hay en Monterrey y abrían el mapa y dice que eran muchísimas. Y se preguntaban entre ellos, ¿acaso, o sea, es voluntad de Dios que abramos otra iglesia? Y la pregunta que se hicieron entre ellos, ahora vamos a filtrar cuántas iglesias hay sanas. Y dicen ellos, se empezó a disminuir la cantidad para 8 millones de personas que viven allá. No, sí urge hacer una iglesia. Dios ha puesto en el corazón de nosotros, hermanos, hacer las cosas bien. Yo te invito a que te sumes, involúcrate, déjate pastorear. Y si tú enseñas, pastorea como se merece pastorear, porque las ovejas son de Cristo, no son nuestras. Vamos a hacerlo bien, porque es una necesidad de nuestro entorno. Hoy podemos decir, vamos a hacer un evento de alcance, pero no me gustaría hacer un evento en el cual venga el doble de personas, o no quepan acá y se tenga que hacer el evento en la calle. Y cuando haya que hacer el seguimiento, nadie quiera ir a hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque no estamos listos, no estamos preparados. Pero Dios nos está hablando. ¿Y sabes por qué nos habla, hermanos? Porque hay un plan perfecto para con nosotros. Este plan perfecto incluye que usted y yo trabajemos en su obra. Me acuerdo en el 2022 cuando el Señor me dio el nombre de Iglesia Bíblica del Valle, que todavía lo tengo en un cartón donde yo lo puse. Y yo me puse a hacer en un formato de Word, me puse a apuntar partes de lo que el Señor iba poniendo, de lo que iba viniendo en mi mente. Y yo ponía cosas como, yo creo que es tiempo de que haya pastores que pastorean. O sea, pastores que verdaderamente apacienten, líderes que lideren, como debe de ser. Gente que enseñe, maestros que enseñen. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a rodearnos de un entorno, hermanos, de que la gente, como dejó de conocer la palabra, como dejó de ser discípulo, ¿sabes ahora en qué basan su fe? En un rema. Este es un rema de parte de Dios, lo tomo. En un rema basan su fe, porque dejaron de conocer la palabra. Basan su fe en un profeta. Es que va a venir un profeta, voy a ir a ver al profeta para que me profetice una profecía. Y basan su fe en la profecía del profeta que les profetizó, porque desconocen la palabra. Pastor, óreme porque el Señor me va a dar una palabra a través de sus labios. Porque desconocen la palabra. Porque no han leído que yo soy el pan de vida. Y ahora ya están en otro nivel. Ahora ya hay unos que hasta quieren que les acomoden los chakras y todo, y son cristianos. Y empiezan a hablar otras cosas, hermano, que usted a mí sinceramente nada me da risa. Y cada una de las cosas y nuevas oleadas y nuevos puntos y nuevas cosas que van saliendo, ¿saben de qué están más lejos? De Cristo y de la palabra. Yo no quiero que el Señor me diga, es que tú no los enseñabas. El Señor nos va a venir a pedir cuentas. Dios ha respaldado la obra. Dios ha respaldado la Iglesia Bíblica del Valle, hermanos. Ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto. En todos los puntos. Desde el día 1. Desde el día 0, mejor dicho. El Señor abrió las puertas. El Señor abrió las ventanas de los cielos para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. Ustedes lo saben. Nosotros no teníamos nada. El Señor dio la oportunidad de comprar sillas nuevas. Equipo nuevo, todo al 100%. Ustedes lo vieron. Todo.
el edificio, todo. Todo. Al que a mucho se le da, ¿qué va a pasar? Mucho se le va a exigir. Imagínate que el Señor venga a ver Iglesia Bíblica del Valle. Ustedes querían un lugar para reunirse. Ustedes querían unas sillas nuevas. Ustedes querían un ministerio, la oportunidad de servir. Ustedes querían estar sirviendo con comodidad. Ok, yo les di todo, te dice el Señor. ¿Tú qué hiciste? Yo todo lo que me pediste, es más, aún lo que no esperabas, yo te lo di. ¿Y dónde están los resultados? No esperemos, hermanos. Tenemos que presentarnos aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Vamos a orar. Te damos gracias. Te doy gracias, oh Dios, porque tu palabra es verdad. Porque tú estás aquí. No tenemos en dónde escondernos. No tenemos que tomar un atajo. Perdónanos por las veces que hemos fallado como discípulos. Perdónanos por las veces que no le hemos dado el valor a tu palabra, a tus enseñanzas, a tu verdad. Padre mío, como pastor de tus ovejas, te pido perdón por no haberlas apacentado bien. Te pido perdón en nombre de cada uno de los expositores. Porque sé que tú pusiste esa responsabilidad en mis hombros. Te pido perdón las veces que no se ha hecho correctamente la exposición de tu palabra. Perdónanos. Hoy nos comprometemos, oh Dios, a cumplir nuestro ministerio dignamente, a hacerlo bien. Que no haya pretexto, oh Dios, de que un discípulo no fue bien enseñado por mi culpa. Perdónanos. Y te doy gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de servirte. Inmerecedores somos de tu misericordia y de la oportunidad que tú nos das de servirte. Te doy gracias por la sabiduría que viene de lo alto para cuando nos paramos en este santo lugar. Cosas que no venían en mi mente y tú las sembraste en ese mismo instante para crecimiento de tu pueblo. Te doy gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos que han abrazado la hora, que han aprendido a alimentarse, Señor, en este rebaño. Ayúdanos, oh Dios, a seguir apacentando tus ovejas como a ti te agrada. Te doy gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno. Y así también, oh Dios, que de este día en adelante, cada uno, Señor, de los expositores y de los discípulos, abracen tu palabra, tu verdad, tus caminos, tu manto, que sigan tus pisadas, oh Dios, que sigamos tus pisadas, como a ti te agrada. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Amén.